¿Pueden ver la presentación de fondo? ¿Sí? Bien. El tema de hoy día es el tema número 5 del avance del semestre y se denomina la célula comunidad vital, ¿sí? Desde aquí y los posteriores temas vamos a hablar solamente de célula, ¿no? Que es la característica o el componente fundamental de todos los seres vivos. Bien. El tema de hoy día tiene que ver mucho con los diferentes tipos de células que presentan los seres vivos. Si bien sabemos que todos los seres vivos están conformados por células, pero no todos presentan la misma célula, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que pueden diferenciarse en alguna estructura que presentan o algún componente que tienen unas que no presentan otras, ¿sí? Pero la función de la célula es la misma, ¿sí? En todos los organismos vivos, ¿sí? Cuando hablo de organismos vivos, hablo de los 5 reinos vivientes donde encontramos todos los seres vivos que conocemos sobre la faz de la Tierra. Bien, entonces, vamos a ver un poquito de historia sobre quién fue el primero que observó una célula en un microscopio bastante rústico, se puede decir, ¿no? Porque este microscopio constaba de 2 partes, fíjense, acá un lente y un cilindro separado, pero tenían la función de observar objetos pequeños, ¿no? Microscópicos, que no se podían observar a simple vista, ¿no? Entonces, se le atribuye al descubrimiento de la primera célula a Robert Hooke, quien observó por primera vez la primera célula en un pedazo de corcho, ¿sí? Entonces, él observó en un pedazo de corcho, un corcho es un tejido de una corteza de un vegetal, ¿no? Entonces ahí él pudo observar que todo ese tejido o ese corte que había observado de un vegetal tenía componentes individuales, ¿no? Entonces él en un principio lo llamó celdas, ¿no? Por los espacios individuales que presentaba ese tejido vegetal, ¿sí? Ya luego, con los posteriores estudios, se le denominó al nombre celdas célula, ¿no? Viene de esa definición, ¿sí? Bien. Entonces, una célula no la podemos observar si no utilizamos un objeto o un equipo electrónico, como viene a ser el caso del microscopio, ¿sí? Entonces, como les mostré en el principio, el microscopio de Robert Hooke era bastante rústico, ¿verdad? Y a medida que ha ido avanzando la tecnología y la ciencia y los estudios, estos equipos para observar y describir los microorganismos que no podemos observarlo a simple vista, se han ido mejorando cada vez más, ¿no? Tal es el caso de los microscopios actuales que se utilizan para la observación de microorganismos, ¿no? Tal es el caso del microscopio óptico, que es el microscopio que ustedes han visto en el laboratorio de la universidad, y el microscopio electrónico, ¿sí? Estos dos microscopios son los más, actualmente, los más evolucionados dentro de lo que es la tecnología, ¿sí? Entonces, el microscopio óptico es bastante importante y es bastante utilizado en ciertos laboratorios para la identificación de diferentes tipos de microorganismos, ¿sí? Pero el microscopio electrónico es el más avanzado, ¿no? Aún más que un microscopio óptico. ¿Por qué? Porque las unidades de medida son más pequeñas en un microscopio electrónico, ¿no? Que un microscopio óptico, ¿no? En pocas palabras, puede observar estructuras más pequeñas en un microscopio electrónico que no puede observar en un microscopio óptico, por decir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uno, la forma, la estructura, fíjense.
El microscopio electrónico es bastante grande, ¿no? Mide aproximadamente 1 metro de longitud y tiene que estar ensamblado en un espacio especial y solamente en un lugar donde no es movible, ¿sí? Mientras que el microscopio óptico sí lo puedo transportar de un lugar a otro porque es más pequeño y lo puedo manipular, ¿no? De un lugar a otro, mientras que el electrónico no. Otra diferencia entre estos dos microscopios es que el microscopio electrónico, como les mencionaba, las unidades medidas son más pequeñas y se denominan nanómetros, ¿sí? Mientras que el microscopio óptico, sus unidades de medida es el nanómetro, perdón, el micrómetro, y del electrónico es el nanómetro, ¿sí? Que es la unidad más pequeña que se puede observar microorganismos o células, ¿sí? Entonces, en un microscopio óptico, por ejemplo, yo puedo observar una célula, pero no observo todas las estructuras que la conforman esa célula. Por ejemplo, si observo una célula vegetal, solo voy a observar la pared celular, que es el borde de la célula, y observo el núcleo, ¿no? Es lo máximo que puedo observar en un microscopio óptico. Mientras que en un microscopio electrónico puedo observar todas las estructuras que conforman esa célula, ¿no? Las mitocondrias, el núcleo, incluso el ADN se puede observar en un microscopio electrónico, ¿no? Entonces, esa sería otra diferencia. Otra gran diferencia también, por lo que no es muy común y no lo encontramos en muchos ambientes de laboratorio, el microscopio electrónico, es porque económicamente es más costoso, ¿no? A diferencia de un microscopio óptico, ¿no? Que es más accesible, ¿no? Entonces, ambos tienen bastante utilidad, pero el más avanzado viene a ser el microscopio electrónico, ¿no? Para la identificación. Otro ejemplo que les puedo dar es que en el microscopio electrónico puedo describir todas las partes que componen un virus, por ejemplo, ¿no? Mientras que en un microscopio óptico puedo identificar el virus a través de técnicas de tinción solamente, ¿no? Para saber que es virus, ¿sí? Pero no puedo ver su estructura completa, ¿no? O su forma completa de ese virus, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias entre estos dos tipos de microscopios que se los menciono para que tengan un conocimiento general, que son los dos aparatos con los que yo puedo observar una célula, ¿no? De cualquier tipo de microorganismo, ¿no? Ya que las células son de tipos microscópicas. Bien, ¿qué pasó en el surgimiento de los términos de la célula? También dice la historia que los primeros que plantearon o hablaron sobre célula o dieron un concepto más completo de célula fueron Schleiden y Schwann, quien eran dos científicos, quien analizaban todas las definiciones de células que daban los demás científicos, y ellos hicieron una combinación, ¿no? En la que todos sus términos definieron qué era célula en una definición más completa, ¿no? Rudolf y Wilson Rudolf Wilson fue otro científico quien estableció que las células nuevas provenían de una preexistente, ¿no? Y es así que sabemos que de una célula se pueden originar varias células, ¿no? Porque las células se pueden dividir, ¿no? En 1880, otro científico como es August Weismann, dijo que todas las células, o que las células actuales tenían un origen ancestral, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo que existir una célula primitiva para que surjan todos los organismos vivos que hoy se conocen, ¿no? Entonces, luego de todas esas definiciones de células, se dio a conocer la teoría celular, ¿no? Que es la actualmente que es vigente
y es tomada en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría celular acerca de la célula? La teoría celular plantea 4 principios que cualquiera de esas definiciones es aceptable sobre lo que es una célula, ¿no? El primer principio dice que todos los seres vivos están formados por una célula, por ejemplo, ¿no? Y pueden haber seres que están conformados por una o varias células, ¿no? Que son conocidos los organismos unicelulares y los organismos pluri o multicelulares, ¿no? Ejemplo de organismos unicelulares, las bacterias, por ejemplo. Y de organismos multicelulares o pluricelulares, las plantas, los animales, ¿no? Los organismos más complejos de mayor tamaño. ¿Qué más dice la teoría celular? Dice que toda la célula, que la célula es la unidad más pequeña que tiene vida propia y es la unidad anatómica, fisiológica de todo ser vivo, ¿sí? Anatómica, ¿por qué? Porque tiene una forma propia dependiendo de la especie en la que se encuentre, y fisiológica porque realiza procesos fisiológicos, ¿no? Tal como la respiración celular, la división celular. Entonces, también realiza diferentes tipos de procesos y es además es autónoma, ¿no? El tercer principio de la teoría celular dice que toda la célula procede de una preexistente, como les decía. Se dice que tuvo que existir una célula primitiva para que surjan las posteriores, ¿no? Y el tercer pilar de la teoría celular dice que el material hereditario pasa de una célula madre a las células hijas, ¿sí? Y es lo que se conoce hasta el momento, ¿no? Que es prácticamente el material genético que heredamos de nuestros progenitores o que nosotros vamos a heredar a nuestra progenie, ¿no? O a nuestra descendencia, ¿no? Ese material genético está dentro de la célula, la que heredamos a nuestros descendientes y los que nos heredaron nuestros padres, ¿no? O nuestros progenitores, ¿no? Entonces, todas estas definiciones acerca de la teoría celular, esas 4 de ahí que ustedes están observando, tienen que ver o afirman la existencia de las células en cada microorganismo vivo, ¿no? O en cada organismo vivo, ¿sí? Bien, hay 2 tipos de células que se conocen generalmente y que están conformados los seres vivos, ¿sí? Tal es el caso de las células eucariontes y de las células procariontes. ¿Cuál es la diferencia entre estas células? Las diferencias son varias, ¿sí? ¿Qué organismos los presentan? Las células eucariontes los presentan el reino animal, el reino vegetal, el reino fungi de los hongos y el reino protistas o protozoos, ¿no? Que son los flagelados, ¿sí? Mientras que las células que presentan una célula procarionte vienen a ser las bacterias, ¿sí? Pero ¿qué es una célula eucarionte y qué es una célula procarionte? ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 células? La diferencia es que las células procariontes son células que no presentan un núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? Fíjense como esta célula de aquí, ¿sí? El material genético está disperso en el citoplasma o en el cuerpo de este organismo que viene a ser una bacteria, ¿no? Las células procariontes las presentan las bacterias, ¿sí? Y son los únicos organismos que presentan este tipo de células. Mientras que las células eucariontes vienen ya a presentar un núcleo celular, ¿no? Que es donde almacenan el material genético, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Que existe entre estas 2 células. Esta presenta núcleo no presenta núcleo para almacenar el material genético, las procariontes, mientras que las eucariontes sí presentan un núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? ¿Cuál es otra diferencia? Se dice que las células procariontes son más simples. ¿Por qué? Porque en su estructura o en su composición presentan menor cantidad de organelas o de estructuras celulares, ¿sí? Mientras que las células eucariontes son más complejas porque presentan un número mayor de estructuras celulares. Se dice que las células procariontes son más primitivas porque, según estudios, las células procariontes surgieron antes que las células eucariontes y en tamaño son más pequeñas las células procariontes que las células eucariontes son de mayor tamaño, ¿sí? Pero ambas son microscópicas.
Entonces, en cuanto a las células eucariontes, también hay diferencia, por ejemplo, entre los reinos vegetal y animal, ¿sí? Ambas presentan células eucariontes, ambas tienen núcleo para almacenar el material genético, pero también presentan diferencias, ¿no? Entonces, por eso que los organismos están en reinos diferentes, los vegetales de los animales, por ejemplo. Una gran diferencia entre célula animal y célula vegetal vienen a ser los cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos que presentan los vegetales? Son el pigmento verde que presentan las plantas y es característica de todos los vegetales, ¿no? Por eso los vegetales son de color verde, ¿sí? Mientras que los animales no presentan cloroplastos, entonces, por lo tanto, no adquieren esa coloración o esa pigmentación verde, ¿no? Entonces, también hay diferencias entre estos organismos que pertenecen al grupo de las células eucariontes. Bien, entonces, entre una célula vegetal, por ejemplo, y una célula animal, las principales diferencias vienen a ser que la célula vegetal tiene una pared celular, mientras que la célula animal no va a presentar pared celular. Tiene plantos o plastidios, que es el pigmento que les mencionaba. Las células vegetales presentan vacuolas de gran tamaño, también las células vegetales, y presentan una forma poliédrica, ¿no? Una forma poliédrica es una forma alargada con lados muy similares o muy iguales, ¿no? Y a diferencia de las células animales son más esféricas, ¿no? O más redondas. Bien. ¿Qué otras características diferencian a una célula procarionte de una célula eucarionte? ¿De dónde deriva este término procarionte? Deriva del griego pro, que quiere decir antes, y carión, núcleo. Entonces se dice que las células procariontes son células que surgieron antes que el núcleo, ¿no? Como les mencionaba, son más simples y más pequeñas las procariontes. Están delimitadas por una membrana plasmática que contiene unas invaginaciones en su interior, llamadas laminillas o mesosomas. Por fuera de la membrana de las células procariontes está rodeada por una pared que brinda protección. En el interior presentan citoplasma, donde se encuentra el material genético, el ADN. En el citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras organelas que producen proteínas, ¿no? O se encargan de la fabricación de proteínas, ¿no? También pueden presentar algunas células procariontes, cilios y flagelos, que vienen a ser como unos filamentos que les ayudan a la locomoción o al transporte de un lugar a otro, ¿no? A las células procariontes. ¿Qué forma tiene esta célula procarionte? Fíjense, tienen una forma ovalada, ¿no? Aquí está el material genético disperso, no hay un núcleo o una estructura que la proteja, como es en el caso de las células eucariontes. Fíjense, aquí está la pared celular, más hacia adentro está la membrana celular, el citoplasma, que es donde se incrustan las demás estructuras celulares, como es el caso de los ribosomas, del material genético. Este es el flagelo, fíjense, que es como una colita, ¿no? Que les da locomoción y que le ayudan al transporte de un lugar a otro, ¿no? Y también tenemos la cápsula, que la cápsula está por arriba o más exterior a la pared celular y que tiene la función de servir de protección a la célula, en este caso a las bacterias. Entonces, por eso que hay bacterias, por ejemplo, que mucho tiempo están inactivas o que están que entran en hibernación, se llama, ¿no? Porque no se mueven, no se alimentan, pero sí están vivas, ¿sí? Entonces pasa un tiempo y ellas nuevamente vuelven a actuar, ¿no? O a realizar su ciclo de vida normal, ¿no? Entonces, todas estas estructuras presentan lo que son las células procariontes. Bien, la morfología bacteriana o las formas que pueden presentar las bacterias vienen a ser la forma de los cocos, ¿no? Las formas de los estreptococos, los bacilos, los vibrios y los espirilos. Esas son las formas más
generalmente más comunes que pueden presentar, ¿no? Los cocos tienen una forma esférica, los estreptococos son cocos que forman una cadena como un collar de perla, los bacilos tienen una forma alargada, los vibrios tienen una forma como de una coma ortográfica y los espirilos tienen una forma como de espiral, ¿no? Entonces, esas formas pueden presentar las bacterias y todas son organismos unicelulares que están conformados por una sola célula, ¿no? Entonces, por eso son o presentan células procariontes. Las células eucarionte, la palabra eucarionte deriva del griego eu, que quiere decir verdadero, y carión, núcleo, ¿no? Entonces, son células que presentan un núcleo verdadero para almacenar el material genético. ¿Qué otras características tienen estas células eucariontes? Tienen un modelo de organización más compleja que las procariontes, porque tienen mayor cantidad de estructura celular. Su tamaño es mucho mayor, a diferencia de las procariontes. Y en el citoplasma hay estructuras celulares que cumplen diversas funciones y que en su conjunto se denominan organelas celulares, ¿sí? Entonces, ¿qué forma presenta una célula eucarionte? Es el caso de las células animales, por ejemplo, presenta un gran número de estructuras o de organelas celulares, como es el caso del citoesqueleto, las mitocondrias, los ribosomas, el núcleo, el retículo endoplasmático liso y rugoso, el aparato de Golgi, ¿no? Todas estas estructuras, ¿no? Y las células animales generalmente tienen una forma esférica o circular. En cambio, las células vegetales, que también son células eucariontes, porque tienen un núcleo que almacena el material genético, este es el núcleo, ¿no? Y aquí está el material genético almacenado, ¿no? También presentan otras estructuras, pero se puede diferenciar estructuras de células vegetales de estructuras de células animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay diferencias entre estos dos grupos de células que las presentan diferentes tipos de organismos, ¿no? Aquí ven la diferencia, por ejemplo, el tamaño de una célula procarionte y de una célula eucarionte, ¿no? Son bastante notorios. Por ejemplo, estas unidades de aquí, desde aquí para acá, son las unidades de medida del microscopio óptico, que les mencioné que sus unidades de medida son las micras o los micrómetros, ¿sí? Mientras de acá para este lado, las unidades de medida vienen a ser los nanómetros, ¿no? Que es el caso del microscopio electrónico, ¿no? Que son unidades de medidas mucho más pequeñas. Entonces, fíjense aquí la diferencia en estas imágenes. Esta es una célula animal, eucariota, ¿sí? Y esta de aquí, fíjense, es una mitocondria, ¿sí? Las mitocondrias prácticamente no se visualizan o no se pueden observar en un microscopio óptico, mientras que en un microscopio electrónico sí lo podemos hacer, ¿sí? Sí podemos observar cuál es la característica que presenta, ¿no? Entonces, aquí también las bacterias, ¿no? En la anterior clase de laboratorio les mostré que en un frotis bacteriano se pueden observar las células o las bacterias, la forma que presentan, ¿sí? Y vimos que habían formas de coco, de diplococos, ¿no? Cuando habían dos cocos unidos, pero no se podía observar más internamente a la célula. No podíamos observar, por ejemplo, la estructura interna de la célula, ¿sí? Solamente la forma, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia entre un microscopio óptico, que solamente observo la forma, ¿no? Mientras que un microscopio electrónico ya puede observar las estructuras internas, ¿sí? Como es el caso de los virus, por ejemplo. En los virus, antes no se conocían la forma que presentaban, ¿no? Pero ahora, si observo un virus en un microscopio electrónico, sí puedo ver la forma que presenta ese virus, ¿no? La forma del cuerpo, la morfología. También puedo ver cómo es una proteína, por ejemplo, cómo son los lípidos, cómo son las moléculas. Hasta incluso puedo observar un átomo, que es la partícula más pequeña, ¿no? O el compuesto más pequeño, ¿no? Que existe, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre estos microscopios, ¿no? Que son bastante utilizados
en cuanto la utilización en laboratorio, ¿no? Que se realiza. Bien, todas las organelas celulares cumplen una función específica a la célula o brindan alguna función específica a la célula, ¿no? Entonces, les voy a describir muy rápido cuáles son las funciones de cada una de esas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? La membrana celular es la que bordea o la que protege a todas las estructuras que se encuentran dentro de la célula. Entonces las encontramos como una cubierta, ¿no? Entonces esa membrana celular está compuesta por diferentes tipos de estructuras celulares o compuestos, más que todos químicos, ¿no? Como es el caso de los lípidos, de los hidratos de carbono y de las proteínas, conforman esa membrana celular. Además, la membrana celular tiene una función, ¿no? De ser una membrana selectiva porque permite la entrada y la salida de diferentes compuestos que les puede servir, como que no le puede servir o que ya la célula lo va a desechar o lo va a llevar a un medio externo, ¿no? Entonces, esa es la función de la membrana celular, ¿no? Dar protección a las estructuras internas de la célula. Bien. Otra estructura, otra organela celular que en todas las células eucarionte viene a ser el núcleo. ¿Cuál es la función principal del núcleo? Almacenar el material genético. Fíjense, ahí están las hebras de material genético o de ADN. Entonces, su principal función del núcleo es mantener o almacenar el material genético, ¿no? Para asegurar una herencia exitosa en todas las células que cuando una vez estas se lleguen a dividir, ¿no? Y dentro del núcleo están los cromosomas, que los cromosomas se encuentran en el núcleo y que son fragmentos prácticamente largos de material genético, ¿no? O del ADN, que es el que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano, ¿no? Bien, otra estructura, otra organela celular que forma parte de las células vienen a ser el retículo endoplasmático, ¿no? O los retículos endoplasmáticos, ¿no? Entonces sabemos que hay dos tipos de retículos endoplasmáticos en la célula, el liso y el rugoso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos retículos endoplasmáticos? El rugoso es el encargado de la síntesis de proteínas o de la producción de proteínas, ¿sí? Síntesis quiere decir producción, ¿verdad? Entonces, esa es su función del retículo endoplasmático rugoso, que es este de aquí, y la función del retículo endoplasmático liso, que es este de acá, es la síntesis de lípidos, ¿no? O producción de lípidos, ¿no? Entonces, cada uno presentan una función diferente, ¿no? ¿Para qué estos dos retículos endoplasmáticos producen o sintetizan lípidos y proteínas a la célula? La célula va a utilizar diferentes proteínas y lípidos, más que todo para su estructura interna y para el funcionamiento correcto, ¿no? Que se desempeña dentro de la célula. Pero esos dos retículos endoplasmáticos van a necesitar de otra estructura, que es el caso del complejo de Golgi o del aparato de Golgi, que se denomina, que es una estructura que cumple la función de ser como un centro de empaquetamiento, ¿no? Compuestos que producen los dos tipos de retículos endoplasmáticos, como el liso y el rugoso, ¿no? Entonces, aquí se echan las proteínas y los lípidos, y este complejo de Golgi es el que puede encapsular y van a hacer que produzca y que entrega a la célula y estas estructuras, ¿no? Seleccionadas, ¿no? Como es el caso de los lípidos y los hidratos de carbono.
Entonces, este complejo de Golgi, a través de estas estructuras denominadas lisosomas, va a liberar estos compuestos, como son los lípidos y los hidratos de carbono, que la célula las va a utilizar para sus distintos funcionamientos que realicen de forma interna, ¿no? Bien, otras organelas o estructuras que presentan las células vienen a ser las mitocondrias, ¿sí? ¿Qué son las mitocondrias? Son unas estructuras de tipo ovalada, ¿no? En la parte externa presentan una membrana lisa y en la parte interna presentan una membrana con invaginación. ¿Cuál es la función principal de las mitocondrias? La producción de energía, y a través de la producción de energía poder realizar la respiración celular, ¿no? Que realiza la célula, ¿no? Entonces, las mitocondrias pueden haber más de una en una célula y su función es bastante primordial dentro de la célula, ¿no? Luego están los cloroplastos. Los cloroplastos vienen a ser o los presentan solamente las células vegetales, ¿sí? Los cloroplastos son los que les mencionaba, que contienen pigmento de color verde, ¿no? Que es llamado la clorofila, ¿sí? Que es el pigmento característico de todos los vegetales, ¿sí? Entonces, los cloroplastos solamente son estructuras que presentan las células vegetales, ¿no? O todos los vegetales o las plantas. Las vacuolas vienen a ser otras estructuras que en las células animales las presentan de menor tamaño y en las células vegetales la presentan de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque son estructuras encargadas de almacenamiento de sustancias, como ¿qué sustancias? Por ejemplo, azúcares, hidratos de carbono, agua muchas veces, ¿no? Entonces se dice que en una célula, por ejemplo, vegetal, estas vacuolas pueden ocupar un espacio del 70 o un 90% de toda la célula, ¿no? Porque en el caso de las células vegetales o de los vegetales necesitan almacenamiento bastante de agua para tener esa sustancia como reserva, ¿no? Para soportar tiempos donde hayan largos periodos de sequía, por ejemplo, ¿no? Mientras que los animales necesitan también reserva, pero si ellos se ven deshidratados, vamos a decirlo así, pues pueden hidratarse nuevamente porque los animales se pueden mover de un lugar a otro, tienen locomoción propia, ¿no? Mientras que las vegetales o las plantas no tienen locomoción, ¿no? Entonces ellas sí o sí tienen que esperar las lluvias para hidratarse nuevamente, ¿no? Entonces, esa es la explicación por el cual las vacuolas son más grandes en las células vegetales que en las células animales, ¿sí? Otras estructuras que presentan las células eucariontas también son los ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras esféricas, circulares, ¿no? Y que tienen la función de producir o sintetizar proteínas. Producen proteínas, ¿sí? Entonces, estos ribosomas muchas veces los encontramos asociados al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Entonces, por eso que también el retículo endoplasmático rugoso sintetiza o produce proteínas, ¿no? Pero también lo podemos encontrar individualmente en el citoplasma de cualquier célula. Otra estructura que conforma o que forma parte de las células vienen a ser el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto viene a ser como una red, ¿no? O como una malla, ¿no? Que presenta diferentes estructuras para darle estabilidad o consistencia a la célula, ¿sí? ¿Para qué la célula necesita estabilidad o tener una consistencia más rígida? Para almacenar otras estructuras celulares, como es el caso de las mitocondrias, por ejemplo, los ribosomas, ¿no? Los retículos endoplasmáticos, el aparato de Golgi, etcétera, ¿no? Entonces, el citoesqueleto es prácticamente como una malla que da consistencia a el citoplasma celular para que estas otras estructuras se adhieran a ese citoplasma, ¿no? Otras estructuras vienen a ser los centriolos, que son unas estructuras
hueca, fíjense, son como unos tubos, ¿no? Y que tienen la función de servir en la división celular. Entonces, cuando la célula ya cumplió con su fase, su proceso de producción de energía, de síntesis de diferentes compuestos, entonces cuando llega a su madurez sexual, vamos a decirlo así, va a llegar a dividirse, ¿no? Entonces, en esa división actúan los centriolos, que son estructuras que tienen esa función específica en la célula, ¿sí? La pared celular las contienen las células procariontes, ¿no? Y es el caso de algunas bacterias que son consideradas resistentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunas bacterias pueden presentar la pared celular, pero no en todas, ¿sí? En células procariontes. Y en células eucariontes, los organismos o el reino que presenta pared celular viene a ser las plantas, ¿sí? A diferencia de la célula animal. La célula animal o los animales no presentan en sus células pared celular, ¿sí? Entonces, la pared celular en los vegetales está compuesta por 3 estructuras, que es la lámina media, la pared celular primaria y una pared celular secundaria o una membrana plasmática que se denomina. ¿Cuál es la función de estas 3 estructuras? Dar dureza o rigidez a la célula vegetal, ¿no? Entonces, por eso que si tocamos, por ejemplo, una corteza de un árbol, tiene esa rigidez, ¿verdad? O es duro, ¿sí? Mientras que si tocamos, por ejemplo, la piel o el cuerpo de cualquier animal, ¿no? Es más blando o la piel tiende a hundirse muchas veces, ¿no? Tiene esa consistencia más blanda, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de por qué las plantas tienen una estructura más rígida que los animales, ¿sí? Por la pared celular que estos presentan. Según la morfología celular o la forma de las células, pueden presentarse de diferentes formas, dependiendo del organismo en el que se encuentre o de la estructura de diferentes órganos donde los encontremos, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de las células redondas, que las encontramos en las células sexuales, como es el caso de los óvulos, por ejemplo, presentan una forma redonda, ¿no? Hay otras células que tienen una forma elíptica. La forma elíptica es una forma alargada, media ovalada, ¿no? Y tal es el caso de las bacterias que presentan esa forma de las células y estos otros organismos que vienen a ser las algas microscópicas, ¿no? Que generalmente las encontramos en los cuerpos de agua, ¿no? Hay otro tipo de células que vienen a ser las células fusiformes, que son células que las encontramos en nuestra estructura muscular, por ejemplo, de los cuerpos de los animales. Hay las células estrelladas, que son las que encontramos en las neuronas, en el cerebro, ¿no? Otras formas vienen a ser las células prismáticas, que las encontramos en la célula del epitelio intestinal, por ejemplo. Y otras formas celulares vienen a ser las aplanadas, que las encontramos en los eritrocitos, que son células sanguíneas, o en las células epidérmicas, que las encontramos en nuestra piel, muchas veces, de los animales, ¿no? Entonces, dependiendo a cada organismo, pueden presentar diferentes células o diferentes formas, ¿no? Dependiendo del organismo en el que se encuentra, ¿sí? Bien, con esto terminamos entonces, chicos, la clase de hoy día. Les paso la presentación, les paso el video al grupo para cualquier duda que tengan, ¿sí? Ya dice. Bien, Está bien, docente. nos vemos más tarde Gracias. en la clase práctica, ya a las 10:30, no se olviden.